Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez, ya de vuelta, en la hora del relax, en la hora de platicar sobre la historia de Baja California Sur. La vez pasada nos habíamos quedado solamente en la plática sobre el contexto nacional de la revolución, porque decíamos que la revolución aquí en Baja California Sur se va a insertar totalmente dentro de los sucesos nacionales, va a ser dependiente total de los sucesos nacionales. Entonces vamos a ir viendo suceso nacional y qué pasaba aquí, suceso nacional y qué pasaba aquí. Bueno, pues vamos pues. Recuerdan pues que en 1910 Francisco I. Madero va a llamar, ¿no?, al levantamiento. Dijo que el 20 de noviembre a tal hora todo el mundo se tenía que levantar en armas en el país. Y la pregunta aquí es, ¿y nosotros nos levantamos? ¿Fuimos de los que empezamos, seguimos al buen Madero? Bueno, la respuesta es sencilla. No. En 1910 aquí no hay ningún levantamiento en armas. ¿Ok? Y bueno, la pregunta sería obligada, sería, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no reaccionamos en 1910? ¿Que aquí no había ningún inconforme? ¿Que aquí no había ningún idealista que quisiera seguir a Madero? Bueno, la respuesta a esta pregunta en realidad es complicada, porque pues siempre vamos a rayar un poquito en la especulación, porque obviamente pues nadie tuvo la delicadeza, ¿verdad?, de pensar en nosotros los historiadores y sentarse un buen día a escribir por qué no se levantaron en armas. Normalmente eso no lo hacemos. Pero bueno, si nos tratamos de poner un poco en la situación y en sus zapatos, pues podemos pensar en algunas posibles causas. Por ejemplo, ¿dónde estaban los grupos en realidad de trabajadores que pudiéramos pensar que estaban oprimidos, que hubieran podido querer un cambio? Bueno, pues los más evidentes, hablamos de ellos, estaban en el boleo, ¿no? Pues eran los más numerosos y pues estaban, pudiéramos decirnos, sometidos por la compañía. El problema es que verdaderamente estaban muy sometidos. Recuerden que prácticamente todo el paralelo, o sea, era le pertenecía a la compañía del boleo. La compañía del boleo tenía una fuerza armada y la compañía del boleo controlaba además las entradas y las salidas tanto por tierra como por mar, lo cual nos lleva a un detalle. Recuerden que la revolución no se hace nomás con buenas intenciones ni con ideales. La revolución se hace con armas. Y pues aquí no había fábrica de armas, ¿verdad? Ni tienda de la esquina donde ir a comprarlas. Entonces seguramente para empezar, armarse era una cosa complicada. Ahora, por otra parte, también hay que entender la cuestión del aislamiento. Recuerden que al norte, desierto, y hacia el este, costa, y hacia el sur, pues bastante despoblado. Y si quisieran marchar, ¿hacia dónde? ¿Para tomar qué? Si quisieran tomar la capital, imagínense, en ese momento ya, desde 1832, la capital había pasado a La Paz. La primer capital de las Californias fue Loreto. Hubo un huracán en 1828 que dio pie a que, pues recuerden que los comerciantes llegaron en esos años a establecerse en La Paz y a formar un grupo de poder. Entonces, pues este huracán que vino y destruyó prácticamente el poblado de Loreto, también fue un poco, dio pie y dio pretexto, fue la gota que derramó el vaso para que la capital se moviera a La Paz. Entonces, pues la distancia entre Santa Rosalía y La Paz, además de muy grande, recuerden, con el sol, con la sierra, ¿no? Y pues no era muy sencillo, ¿ok? Entonces, ahora, sin embargo, afortunadamente de lo que sí sabemos es que en realidad simpatizantes sí había entre los trabajadores del boleo. O sea, la gente sí sabía sobre el movimiento y sí comulgaba
con las ideas o apoyaba el movimiento de Madero, por lo menos en el ánimo, ¿no? En su ánimo estaban a favor. De hecho, es muy curioso porque, fíjense nada más, miren, ya que renunció Porfirio Díaz, esto va a haber constancia de esto, ya que renuncia Porfirio Díaz, fíjense qué chistoso, renuncia Porfirio Díaz y entonces el policía del boleo, el mismo boleo, fija un anuncio de los que expidió Madero, en el cual informaba que había triunfado la revolución y que pues ya Porfirio Díaz ya no era el presidente. Entonces, cuando los empleados de la mina leyeron eso, pues obviamente se deben de haber emocionado mucho y fueron y le pidieron permiso. Fíjense, hasta para celebrar tuvieron que ir a pedir permiso a la compañía para poder hacer una manifestación con música, ¿no? Bien jolgoriosos ellos, por las calles. Entonces, el juez del grupo minero Soledad les dijo, bueno, pues está bien, les doy permiso, nada más que con la condición de que cuando anden gritando, también griten que viva yo, dijo, ¿no? Así que más o menos unos 250 trabajadores salieron a las calles a gritar, viva Madero, viva Maytorena, viva la Constitución, viva los héroes de la nación y, por supuesto, viva el juez de paz del Grupo Minero La Soledad, ¿no? Pero bueno, más allá de lo un poco chusco que nos pueda parecer esto, pues de menos tenemos constancia de que sí había simpatizantes, ¿no? entre los obreros con respecto a la revolución. Bueno, otro hecho que también terminaría de dar constancia de esto, fue, hay un archivo aquí en La Paz que se llama un archivo judicial y es muy muy interesante este archivo porque pues son los juicios de la época y aquí encontramos platicado en forma coloquial, ¿no? Hechos de la vida cotidiana. Es muy rico, es un archivo que a mí en lo particular me gusta mucho y que para el caso de Revolución lo vamos a mencionar una o dos veces más. Bueno, el caso es que en este archivo encontramos un juicio en el cual un jornalero de Mulegé llamado Manuel Altamirano, en estado de ebriedad, se puso a gritar dentro de la cárcel: ¡Viva Madero! ¡Muera Porfirio! ¡Canes, hijos de la... El incidente no pasó a mayores, porque nomás se le bajó la borrachera, ¿verdad? Ya sobrio, declaró que no, ¿cuál? Yo ni me acuerdo, no sé quién sería, quién hablaba por mi boca, ¿no? Y pues obviamente atribuyó todos sus dichos a su estado de embriaguez, ¿no? Y bueno, el susodicho Manuel Altamirano, pues ya tenía sus antecedentes de ingreso a la cárcel por ebriedad y por ebrio obsceno, que era uno de los delitos que se podían cometer en aquella época, ¿no? Y que gracias, afortunadamente ya no existe este delito, ¿verdad? En la actualidad, porque si no, no habría, yo creo, cárcel suficiente. Pero bueno, el caso es que lo pusieron en libertad por si andaban con el pendiente. Pero más allá también de lo curioso de la anécdota, vemos pues que sí había, ¿no? Podemos decir con firmeza que sí, que la gente sí comulgaba. Ahora también podemos pensar, ok, bueno, esos son los trabajadores del boleo, pero que no había más trabajadores. Bueno, otro grupo tal vez importante era el de los pescadores, ¿recuerdan? Y bueno, desgraciadamente pues no tampoco tenemos algún testimonio claro al respecto de por qué no hay un movimiento armado en sí. Recordemos también que es el mismo problema del aislamiento, el mismo problema de la obtención de armas y en el caso específico de los pescadores además está la situación de que en realidad eran contratados durante 2 meses, ¿no? Al año, 4 meses a lo mejor, pero en 2 temporadas, no sé exactamente. El caso es que finalmente probablemente no eran un grupo tan homogéneo, ¿no? Pero bueno, les digo, sin embargo, sí van a reaccionar de otras formas y más adelante, ¿no? Pero eso lo vamos a ver conforme vayamos avanzando.
Bueno, por lo pronto, un poco de especulación al respecto. Ahora, bueno, eso fue en 1910, no reaccionamos. Bueno, sin embargo, Madero, pues finalmente triunfa, y esto va a significar el triunfo de Madero. La salida de Porfirio Díaz sí va a significar dos cambios. Se van a tomar dos resoluciones muy importantes para el distrito sur de la Baja California. Voy a hacer aquí una aclaración. Resulta que durante el porfirismo toda la península fue declarada territorio, un solo territorio, y ese territorio se dividió en dos distritos, el distrito norte y el distrito sur. Por lo tanto, para esta época, Baja California Sur en realidad era un distrito del territorio de la Baja California. Bueno, entonces éramos el distrito sur de la Baja California. Y se van a tomar dos importantes resoluciones a nivel federal que atañen pues al distrito sur de la Baja California. ¿Cuáles son esas dos importantes resoluciones? 1. Liberación de la pesca, que ahorita vamos a platicar más sobre esto, y ya les voy adelantando que en realidad estamos hablando de la Concha Perla, ¿ok? Y 2, elecciones libres, ¿ok? Bueno, y ahorita vamos a hablar también con respecto a esto. Bueno, el caso es que, ¿qué es esto de la liberación de la pesca? Bueno, ahí vamos. El 13 de junio de 1911, o sea, Porfirio Díaz renunció el 25 de mayo. El 13 de junio ya teníamos aquí a un grupo encabezado por, y quiero subrayar esto, ¿quién encabezaba el movimiento? Un profesor, matemático, agente aduanal y comerciante en pequeño, llamado Guillermo A. Moreno. Entonces él iba encabezando a un grupo de pescadores que hicieron una manifestación solicitando el buceo libre. Se quejaban principalmente de los bajos salarios que pagaba la mangara. Los pescadores hicieron manifestaciones hostiles, desgraciadamente no especifican exactamente qué tan hostiles, frente a la oficina del representante de la mangara y vicecónsul de la Gran Bretaña, Frank W. Moore, y se lanzaron a bucear sin permiso. ¿Ok? Entonces aquí ya estamos viendo dos cosas importantes, o sea, como que ya pasamos de liberación de la pesca, que en realidad la pesca no estaba prohibida, la pesca ribereña nunca estuvo prohibida, cualquiera podía ir a pescar. Entonces, en realidad, ya aquí especifican, en realidad quieren bucear. Y además, específicamente están hablando del contrato de la mangara, porque no mencionan aquí ninguna otra compañía, ¿ok? Como la compañía creadora, por ejemplo. Entonces, es específicamente en realidad la liberación de la pesca. Muy en el fondo, en realidad, lo que están pidiendo es la desaparición de la mangara, ¿ok? Y bueno, el caso es que ese mismo mes, el jefe político le va a mandar una carta de agradecimiento al presidente, ¿no? Del 25 de mayo de 1911 al creo que 6 de noviembre de 1911, en que es electo Francisco Madero, el presidente interino va a ser Francisco León de la Barra, pero Madero va a estar también muy metido ahí, ¿no? En el asunto. El caso es que pues le van a mandar una carta de agradecimiento, ¿no? Y le van a decir que el pueblo recorrió las calles vitoreándolos, ¿no? Por su decisión. Por las calles, todo el mundo argüenderamente, ¿no? Y muy felices porque se concedió. En realidad, ¿qué fue lo que se concedió? La rescisión del contrato de la mangara, ¿ok? Ahora, rescindir un contrato significa que el gobierno había hecho un acuerdo con la mangara y es el gobierno el que va a decidir incumplir el contrato, detenerlo. Por lo tanto, el gobierno, para poder
rescindir el contrato que ya tenía firmado con la Mangara, en realidad tuvo que pagar 300,000 pesos, que no eran poco dinero. Bueno, no sé si eran dólares. Y bueno, lo bueno que eran pagos facilitos, ¿no? En 3 anualidades. ¿Ok? Y bueno, pero pagos que significa que va a tener el 5% generando el 5% de interés anual. Y además de ese pago, le tenían que devolver a la Mangara, ¿no? Los 25,000, yo creo que son dólares, que había dado en garantía. ¿Ok? Entonces, pues se rescindió el contrato y la verdad pues no sé cómo lo hicieron, pero tuvieron que cumplir, ¿no? Con estas obligaciones el gobierno. Pero bueno, le cumplieron a los pescadores subcalifornianos. Pero aquí viene la otra pregunta. En realidad, a los pescadores subcalifornianos, en realidad, ¿quiénes son los beneficiados? Porque, como bien lo dice Michelín Cariño, en uno de sus estudios, habría que hacerse la pregunta, finalmente eso de ir a sacar las conchas, bueno, ¿qué fue lo que ganaron los pescadores pobres, los del mero barrio Alersterito? ¿Qué fue lo que ganaron? Pues tal vez la posibilidad de ir a bucear y a lo mejor encontrarse una perla, pero ya dijimos que eso finalmente no era en ese ámbito nadie se había convertido en millonario o no había podido consolidar una economía. Para poder dedicarte a la extracción de la concha y vender y comercializar la concha, recuerden que había que tener una escafandra, que había que hacer una inversión y que además tenías que sacar permisos, pagar permisos, conseguirlos, etcétera, etcétera. Y en realidad, ¿quiénes son los que pudieran llegar a beneficiarse entonces, que pudieran llegar a conseguir estos permisos, a pagar y hacer estas inversiones? Pues un grupo de comerciantes locales que de alguna manera se dedicaban de manera un poquito tangencial o que se dedicaban a la extracción, como los armadores, como los segundones, pero que no tenían la influencia de un Gastón Vives, de un Rufo, y que no podían hacer crecer sus intereses en la extracción de concha perla. Entonces, como nos dice Michelín Cariño, podemos observar que ciertos armadores que habían trabajado en las grandes compañías perleras o que habían estado estrechamente ligadas a las actividades perleras se convirtieron en empresarios perleros en este periodo, o sea, tras la liberación de la pesca, o más bien tras la rescisión del contrato de la Mangara. Y bueno, tal es el caso de Adolfo Labastida, quien era el administrador de la aduana marítima de La Paz, Fernando Moreno, que anduvo también instigador del movimiento de liberación de la pesca y que era armador de la Mangara, y Miguel L. Cornejo, que también era representante de una compañía. Nuevos armadores perleros aparecieron en este periodo: Fidencio Pérpuli, Santiago Núñez de Loreto, Donaciano de la Toba de Timbaviche y Ernesto Aramburo de La Paz. Todas personas distinguidas, un poco destacadas en la cuestión de como empresarios locales, ¿ok? Entonces, bueno, ya empezamos a ver quiénes son, que empezamos a configurar quiénes son los grupos inconformes que existían durante el porfirismo, ¿ok? Bueno, pero habíamos dicho pues que eran dos importantes las resoluciones las que se habían tomado para el Distrito Sur de la Baja California: la liberación de la pesca y las elecciones libres. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí para no cansarse tanto. La revolución es un poquito densa, así que vamos a hacerlo en partes. Así que nos escuchamos en el siguiente video. Y les digo por lo pronto, hasta la próxima.